En entrevista con El Universal, el histórico líder priista Augusto Gómez Villanueva asegura que lo que está ocurriendo en el PRI, al perder espacios de poder político como gubernaturas y las acusaciones contra su líder nacional, no es la primera crisis que vive el tricolor y no será la última. No es la primera crisis que vivimos, ¿eh? A mí en lo personal me han tocado en mis 6 ocasiones de representante popular, pues vivir las crisis del PRI en su momento. Pero no son crisis del PRI porque sea el PRI en sí mismo, sino porque los cambios internacionales han obligado a que ajustemos nuestra declaración de principios y nuestro programa de tal manera que efectivamente establezcamos cuál es lo que en primer término tenemos que atender como una responsabilidad histórica fundamental. Y lo esencial está, primero, pues en cuidar que la libertad interna, la paz interior, la seguridad nacional, pues todo aquello que nos llevó a arribar a la etapa de la alternancia en el poder y al pluralismo que hemos vivido, ¿no? Es decir, pero también pues sabemos una generación de políticos mexicanos que formamos parte de nuestro partido y que nos sentimos no solamente orgullosos de formar parte de él, sino que tenemos la obligación de defenderlo y de contribuir a impulsar a nuestro partido en esta nueva etapa en la cual pues simplemente lo que tenemos que abundar es no solamente en la memoria histórica, sino tener la imaginación para poder enfrentar los retos actuales y desafiar, digamos, a los 7 jinetes del apocalipsis que representan las crisis que vivimos, ¿no? Desde la violencia, la migración, el cambio climático, son parte de estos jinetes del apocalipsis que México ha tenido la capacidad para enfrentarlos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo en ese sentido siento que nuestro partido ha cumplido una función muy importante. Alejandro Moreno fue el gran impulsor de lo que es en este momento la alianza con los compañeros de Acción Nacional y del Partido de la Acción Democrática, ¿verdad? Entonces, esto demuestra que pretendieron encontrar en la alianza un talón de Aquiles, ¿no? Para impedir que pudiéramos consolidarnos y avanzar, ¿no? Pero al contrario, yo creo que salimos más fuertes y salimos con la firmeza de que vamos no solamente a jugar un papel importante en la próxima legislatura, sino que vamos a abrir caminos. Gómez Villanueva menciona que no se puede medir la situación de un partido político simplemente por los cargos de elección popular, y pidió revisar a los líderes de Morena, incluidos gobernadores, pues al menos tiene a 12 personajes importantes, así como mandatarias y mandatarios estatales con pasado tricolor. Es decir, yo sí creo que lo que no podemos es confundir en la Guerra Fría, en la Guerra Sucia que se impulsó desde el Palacio Nacional contra nuestro presidente y nuestro partido, a las situaciones que en este momento se viven de oportunismo y de aventura, ¿no? Es decir, si uno revisa a quienes forma parte de Morena, pues cuando menos tiene usted 12 miembros muy distinguidos que forman parte de Morena, ¿no? Y no quiero poner los nombres para que no vayan a decir que los quemé, ¿no? Pero en otros partidos, el partido del Movimiento Ciudadano también, el partido Verde Ecologista, pues todos finalmente vienen siendo el fruto de la evolución democrática que el propio PRI impulsó, ¿verdad? Es decir, además contribuyó a la formación de muchos cuadros, ¿no? ¿verdad? El 6 veces legislador federal hizo un balance de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que no es destruyendo instituciones como se combaten los grandes problemas del país. Agregó que a 4 años de gobierno se confirma que ha habido una serie de errores, porque la pobreza y la inseguridad han aumentado. Que quien gobierna este país tiene que tener el carácter de un estadista, no de un líder, ¿no? Es
Es decir, aquí lo que ha habido es una confusión entre líder y hombre de Estado. ¿Ah? Y entonces, esto es un análisis que seguramente harán los estudiosos de la materia en el futuro, ¿no? Para advertir cuál fue el gobierno de López Obrador, ¿no? Y lo que es Morena, si ya lo estamos viendo. Una cosa es un movimiento que se sustenta en la exaltación de la desigualdad social identificada como la pobreza, ¿no? Que finalmente es una expresión demagógica porque no tiene un sustento racional. Nosotros no conocemos hasta ahora cuál es el programa de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Se habla de la Cuarta Transformación, pero no sabemos cuál es la Cuarta Transformación. Lo que ha ocurrido son medidas que se han inspirado, pues según amanezca el estado de ánimo del presidente. Adelanta que quien tome las riendas de este país al salir Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, sea de Morena o de la oposición, va a enfrentar un drama con indicadores irreversibles en mucho tiempo. Sostiene que el gobierno federal está más empeñado en satanizar a Alito que atender los problemas de la nación. Independientemente de los resultados electorales que se pueda tener en el 2024, quien herede el país en estas circunstancias, sea de Morena o sea de la coalición, se va a enfrentar frente a un drama en el cual los indicadores son irreversibles en mucho tiempo. No lo digo yo, sino que hay consenso en la opinión pública nacional. ¿Cuánto tiempo tardaría en enderezar el camino? Es imposible predecirlo. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de una falta de visión en el campo internacional. No es posible cada día encontrar un enemigo. Encontrar como enemigo al pasado, en el caso del Partido Revolucionario Institucional y la aportación que se ha hecho a nuestro país para impulsar justamente el desarrollo que hoy usufructuamos. Respecto a las elecciones en 2023, el presidente del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados considera que el PRI tiene todo el crédito moral suficiente para ganar el Estado de México y Coahuila. El Estado de México es un estado que aporta una gran parte del desarrollo industrial, de empleos y de tributación, y que habrá que ver quién finalmente tiene los tamaños para mantener la conducción de un estado que ha logrado un importantísimo desarrollo, pero además que su conurbación con la Ciudad de México y con Michoacán y con los alrededores de los estados colindantes con el Estado de México, que de alguna manera pues también han tenido un efecto de desarrollo importante, ¿no? Entonces, es una cuestión que yo creo que está de por medio la obra de una generación y de un gobierno. Y el pueblo habrá de decidir con sabiduría y con inteligencia para poder conservar, en primer lugar, las fuentes de trabajo que ya son patrimonio de los mexicanos, ¿no? Es decir, el riesgo es que no se puede pensar en que la demagogia y lo que hablábamos hace rato, la falta de una cultura productiva frente a un Estado con esa dimensión histórica, pueda ser objeto de una transferencia de un partido a otro. Yo creo que el PRI tiene todo el crédito moral suficiente para ganar esa elección, y lo mismo en el caso de Coahuila, ¿verdad?